El invierno nunca abandonaba del todo la aldea de Sumai. Aunque las estaciones cambiaban en el valle, en lo alto de las montañas, donde los vientos susurraban secretos antiguos, el frío persistía como un recuerdo grabado en la piedra. Allí, en una cabaña de piedra ennegrecida por el tiempo, vivía Amaru, el último guardián del fuego. Desde que tenía memoria, su misión había sido la misma: mantener encendida la llama sagrada que ardía en el altar de su hogar. No era un fuego común. Su origen se remontaba a tiempos olvidados, cuando la oscuridad primordial cubrió la tierra y solo el calor de una chispa divina salvó a los primeros hombres. Desde entonces, los guardianes habían velado por su luz, renovándola con maderas sagradas y alimentándola con oraciones que pocos aún recordaban. Pero la aldea había cambiado. Los jóvenes ya no subían a la cabaña a rendir tributo, y los ancianos que aún recordaban la importancia del fuego habían partido uno a uno, sus voces apagadas como brasas en la nieve. Ahora, el fuego seguía ardiendo, pero su calor parecía más débil. Una noche de luna pálida, mientras Amaru se inclinaba para avivar las llamas, el humo comenzó a girar de manera inusual. En lugar de elevarse en líneas rectas, danzaba en espirales, formando símbolos que el anciano reconoció de inmediato. Era una advertencia. El fuego estaba muriendo. Amaru sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era la primera vez que la llama flaqueaba, pero nunca había sucedido tan rápido, sin razón aparente. Se arrodilló ante el altar y cerró los ojos. «Ancestros, muéstrenme lo que debo hacer», susurró. El humo se volvió más denso y, por un instante, pareció adoptar una forma humana. Una voz, baja y grave, resonó en su mente. «El vínculo se ha debilitado. El fuego necesita renacer. Viaja al corazón del mundo». Amaru abrió los ojos con el corazón latiendo con fuerza. El corazón del mundo. Esa era la fuente del primer fuego, un volcán sagrado más allá de las montañas heladas. Nadie había hecho el viaje en generaciones, pues la llama nunca antes había mostrado señales de desvanecerse. Pero ahora, sin la fe del pueblo para sostenerlo, el fuego se apagaba lentamente. Si moría por completo, la oscuridad primordial regresaría. Al amanecer, Amaru descendió a la aldea. Las calles empedradas estaban cubiertas de escarcha y las chimeneas apenas soltaban humo. Los habitantes pasaban junto a él sin apenas mirarlo. La mayoría lo veía como un anciano aferrado a viejas historias, una figura de otro tiempo. Pero había alguien que aún lo escuchaba. Inti, un joven aprendiz de herrero que a menudo subía a la cabaña a buscar el calor de la llama sagrada. Lo encontró en la forja de su padre, avivando un fuego mundano con un fuelle de cuero. «Inti», llamó Amaru. El muchacho levantó la vista y se limpió el hollín de las manos. «Maestro Amaru, ¿a qué debo su visita?». El anciano se acercó, observando las brasas débiles en la fragua. «El fuego sagrado está muriendo», dijo sin rodeos. «Debo viajar al corazón del mundo para renovarlo». Los ojos de Inti se abrieron con asombro. «Pero... ¿y si no regresa?». «Alguien debe proteger la llama mientras no esté». El muchacho miró sus propias manos, callosas por el trabajo en la forja. «¿Por qué yo?». Amaru apoyó una mano en su hombro. «¿Por qué aún crees?». Inti bajó la mirada, pensativo. Durante toda su vida había escuchado las historias del fuego sagrado, pero nunca pensó que llegaría el día en que realmente importaran. Finalmente, asintió. «Haré lo que pueda». Amaru sonrió. «Eso es suficiente». Esa noche, en la cabaña de piedra,
Amaru tomó un brasero de obsidiana y encendió en él una porción de la llama sagrada. Su luz no era intensa, pero su calor era más profundo que el del fuego común. Con un pincel de plumas de cóndor, trazó sobre el brasero antiguas runas de protección y susurró una oración en la lengua de los guardianes. Cuando terminó, envolvió el recipiente con pieles y lo colgó de su cinturón. La llama sagrada viajaría con él. Al salir de la cabaña por última vez, miró hacia el cielo nocturno. La luna brillaba con una claridad inusual y en el horizonte, más allá de las montañas, vio un destello lejano. La silueta del volcán sagrado, el corazón del mundo, su destino final. Inspiró profundamente y comenzó su viaje. En la aldea, Inti observaba la llama en el altar, sintiendo su responsabilidad. Y en lo alto de la montaña, por primera vez en siglos, la oscuridad primordial despertó. El inicio del viaje. El viento rugía entre las montañas cuando Amaru emprendió su camino. Su bastón golpeaba la nieve endurecida con un ritmo pausado, y la pequeña llama que llevaba en el brasero de obsidiana emitía un calor leve pero constante, como un latido silencioso. Atrás quedaba la aldea de Sumai, con sus techos cubiertos de escarcha y sus habitantes que, sin saberlo, estaban al borde de un destino incierto. Solo Inti, el joven aprendiz de herrero, conocía la verdad. La oscuridad primordial estaba despertando y, sin el fuego sagrado, no habría forma de detenerla. El anciano avanzó sin prisa, pero con determinación. La senda lo llevaría primero a través del paso de los ecos, un estrecho desfiladero entre dos montañas colosales. Allí, las voces del viento se multiplicaban y rebotaban entre las rocas, formando susurros que, según la tradición, eran los lamentos de antiguos viajeros que nunca completaron su camino. Amaru no temía a los ecos. Había escuchado sus murmullos desde niño y sabía que no eran espíritus ni maldiciones, sino solo el viento jugando con la piedra. Pero esa noche, mientras acampaba en una cueva al pie del desfiladero, los susurros cambiaron. Ya no eran murmullos indistintos. «¡Regresa, guardián! ¡No hay más fuego para salvar!» Amaru sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró la pequeña llama en el brasero y la avivó con un soplo. «No voy a detenerme». El viento aulló con más fuerza, pero el anciano se cubrió con su manto y cerró los ojos, confiando en que la llama lo protegería de cualquier sombra oculta en la noche. El segundo día lo llevó más allá del desfiladero, hasta una meseta donde el hielo y la roca se entremezclaban en formas caprichosas. En el centro de aquella extensión helada se encontraba el lago de los espejismos, una laguna de aguas quietas que reflejaba el cielo con una nitidez tan perfecta que a menudo confundía a los viajeros. Las historias contaban que, si uno se asomaba a sus aguas por demasiado tiempo, comenzaría a ver no solo su reflejo, sino visiones de otros tiempos, momentos del pasado, ecos del futuro y, a veces, cosas que nunca deberían haber sido vistas. Amaru bordeó el lago con cautela. Sabía que no debía mirar demasiado en sus profundidades, pero una sensación extraña lo detuvo en seco. El agua, normalmente tranquila, comenzó a vibrar. Algo estaba apareciendo en su reflejo. Cuando bajó la mirada, su corazón se detuvo. No se vio a sí mismo, sino a Inti, de pie en la cabaña del guardián, con la llama sagrada titilando peligrosamente débil. El joven intentaba avivarla, pero algo estaba absorbiendo su luz, drenando su calor. Entonces, una sombra se deslizó detrás de él. Era alta, informe, una oscuridad densa que no pertenecía al mundo de los vivos. Sus largos dedos de niebla
se extendieron lentamente hacia el muchacho. ¡Inti!, exclamó Amaru, extendiendo la mano hacia el agua. El reflejo se distorsionó en ondas y la imagen desapareció. El anciano sintió un peso oprimente en el pecho. El peligro no estaba solo en su camino, sino también en la aldea. La oscuridad ya había llegado a la cabaña del guardián. Tenía que darse prisa. Apretó su bastón y continuó su camino sin mirar atrás. El sol descendió tras las montañas y la temperatura cayó bruscamente. Amaru sabía que debía encontrar refugio antes de que la noche lo sorprendiera en campo abierto. Encontró una pequeña gruta al pie de una colina rocosa y encendió una fogata junto al brasero de obsidiana. El calor se esparció lentamente, pero Amaru no pudo relajarse. Algo no estaba bien. El silencio era demasiado profundo. Los bosques invernales nunca eran ruidosos, pero siempre había algún sonido: el crujido del hielo, el murmullo del viento entre las ramas, el aleteo de un búho nocturno. Esa noche, sin embargo, no se oía nada. El anciano cerró los ojos y afinó su percepción. Y entonces lo sintió. No estaba solo. A lo lejos, entre los troncos cubiertos de nieve, algo lo observaba. No era un animal, no era un hombre. Era una silueta oscura, alta, inmóvil. Amaru no hizo ningún movimiento brusco. Solo acercó su bastón al fuego, dejando que la luz de la llama parpadeara con más intensidad. La sombra no se movió, pero tampoco desapareció. Amaru conocía estas entidades. Eran los espectros fríos, heraldos de la oscuridad primordial. No podían tocar el fuego sagrado, pero acechaban en la penumbra, esperando el momento en que la luz flaqueara. El anciano no podía permitirse mostrar miedo. Mantuvo su mirada en la sombra y pronunció con voz firme: «No te temo». El aire se volvió más gélido. La sombra permaneció allí unos instantes más, como si evaluara sus palabras. Luego, con un movimiento lento, se desvaneció entre los árboles, dejando solo el eco de un susurro lejano. No hay lugar para el fuego en un mundo que duerme. Amaru sostuvo el bastón con más fuerza. Sabía que aquella era solo la primera advertencia. La oscuridad estaba despertando, y aún le quedaba mucho camino por recorrer. El reino de las sombras. El amanecer trajo consigo un respiro fugaz. Amaru emergió de la cueva sintiendo la helada mordida del aire en su rostro. El recuerdo de la sombra observándolo la noche anterior aún pesaba en su mente, pero el anciano no dejó que el miedo lo detuviera. Sabía que la oscuridad primordial estaba cada vez más cerca, acechándolo en cada sombra, en cada brisa gélida que recorría las montañas. El sendero lo llevó a una garganta profunda donde el sol apenas tocaba la nieve. El viento soplaba con un silbido inquietante, como si las montañas mismas hablaran en lenguas antiguas. Amaru conocía este lugar, el Valle de los Susurros, un paso traicionero que había cobrado la vida de muchos viajeros que se habían atrevido a cruzarlo sin la protección del fuego. Los guardianes del pasado decían que este valle no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Aquí, los límites entre la realidad y la sombra eran débiles. Apretó su bastón y avanzó. A cada paso, el paisaje parecía distorsionarse a su alrededor. La nieve reflejaba imágenes fugaces, rostros que no estaban allí, figuras que se movían en los bordes de su visión. No se detuvo. Sabía que si permitía que su mente vacilara, las sombras se aferrarían a él como raíces enterrándose en la tierra. Pero entonces, un sonido lo obligó a frenar. «Amaru». Era un susurro, bajo y arrastrado por el viento.
Amaru, ¿por qué sigues luchando? El anciano cerró los ojos. Reconocía esta trampa. La oscuridad hablaba en voces familiares. Intentaba sembrar la duda. «No escucharé tus mentiras», respondió con firmeza. El aire se volvió más gélido. «No son mentiras. Míralos». La nieve ante él comenzó a brillar con un reflejo irreal. Y entonces vio lo que la sombra quería mostrarle. Vio la aldea de Sumai. Vio las casas cubiertas de hielo, el fuego de los hogares apagado, la gente acurrucada en la oscuridad, temblando. Vio a Inti en la cabaña del guardián, luchando por mantener encendida la llama sagrada. Su rostro estaba cubierto de sudor. Su aliento formaba nubes en el aire helado. Y detrás de él, emergiendo de cada rincón de la cabaña, la sombra crecía. El miedo de Inti alimentaba la oscuridad. El fuego titiló y luego, en un solo parpadeo, se extinguió. Amaru jadeó y la visión desapareció. Solo quedaba la nieve y el viento. La oscuridad susurró una última vez. «No llegarás a tiempo». El anciano respiró hondo. Sabía que lo que había visto no era un simple truco. Era un futuro posible, pero aún no estaba escrito. Se cubrió con su manto y avanzó. Al salir del valle, el paisaje cambió abruptamente. Frente a él se extendía un páramo cubierto de hielo, donde grandes estalagmitas negras emergían del suelo como colmillos petrificados. Al fondo, la silueta del corazón del mundo, el volcán sagrado, se alzaba majestuosa contra el cielo. Estaba cerca, pero no estaba solo. Una figura lo esperaba en el centro del páramo. Era alta, envuelta en un manto oscuro que se confundía con la nieve. Su rostro estaba oculto bajo un velo de sombras, pero dos ojos rojos brillaban en la penumbra. Amaru se detuvo. «Sabía que vendrías», dijo la figura con voz grave y profunda. «Todos los guardianes llegan aquí tarde o temprano». El anciano apretó su bastón. «Si sabes quién soy, entonces sabes por qué he venido». La sombra inclinó la cabeza levemente. «Vienes a renovar el fuego», dijo, «a restaurar la llama que mantiene la oscuridad alejada». Su tono se tornó burlón. «Pero dime, anciano, ¿cuánto tiempo más piensas seguir con esta farsa?» Amaru no respondió. «El mundo ha cambiado», continuó la sombra. «La gente ha olvidado el fuego. Ya no creen en él, ya no lo veneran. ¿Por qué insistes en proteger algo que ni siquiera desean conservar?» El guardián sabía que esto era una prueba. La oscuridad nunca atacaba de inmediato. Primero sembraba la duda. «El fuego no es solo para aquellos que lo recuerdan», dijo con calma. «Es para aquellos que aún no saben que lo necesitan». La sombra se quedó en silencio por un momento. Luego, lentamente, extendió una mano. «Déjalo morir, Amaru», susurró. «Es hora de que el mundo regrese a su estado natural. Al frío, a la quietud, a la paz de la oscuridad». Amaru sostuvo su bastón con más fuerza. «No». El aire tembló con su respuesta. La sombra suspiró. «Muy bien». El suelo se agrietó y la oscuridad cobró forma. De la nieve emergieron criaturas sin rostro, de cuerpos retorcidos y largos dedos como garras. Sus ojos eran abismos vacíos, y de sus bocas abiertas solo salía un murmullo ininteligible. Los espectros fríos habían llegado. Amaru no dudó. Golpeó el suelo con su bastón y el brasero de obsidiana brilló con una luz intensa. La llama sagrada se expandió a su alrededor como un escudo, empujando a las sombras hacia atrás.
Aún no es su tiempo, dijo el anciano, y mientras quede un guardián en pie, nunca lo será. Los espectros siseaban, temerosos del fuego, pero la figura oscura permaneció impasible. Veremos cuánto puedes resistir, viejo guardián. Y con un gesto de su mano, las sombras se lanzaron sobre él. El fuego contra la oscuridad. Amaru sostuvo su bastón con firmeza mientras los espectros fríos se lanzaban hacia él, sus formas distorsionadas por la penumbra que los rodeaba. La nieve crujió bajo sus pies cuando el primero de ellos se abalanzó, con sus garras de sombra buscando apagar la luz que llevaba consigo. Pero el anciano ya estaba preparado. Con un movimiento preciso, hundió su bastón en la nieve y el fuego del brasero de obsidiana se expandió en un círculo dorado a su alrededor. La llama sagrada crepitó con fuerza y las criaturas se detuvieron en seco, como si un muro invisible les impidiera avanzar. Un alarido agudo resonó en la llanura helada. Los espectros intentaron retroceder, pero la figura oscura al fondo levantó su mano y la sombra que los rodeaba se hizo más densa. «No podrás sostener el fuego para siempre, Amaru», dijo la entidad con voz fría. «El fuego se consume, mientras que la oscuridad es infinita». El anciano sabía que su enemigo tenía razón en parte. Su energía no era ilimitada y la llama sagrada, aunque poderosa, dependía de su vínculo con la fe de aquellos que la protegían. Y la fe de la aldea se había debilitado, pero aún no estaba vencido. Amaru extendió su mano sobre el brasero y recitó una antigua oración en la lengua de los guardianes. «Oh, llama primera, luz del origen, concédeme tu fuerza». El fuego reaccionó a sus palabras y una columna de luz estalló desde el brasero. La nieve bajo sus pies se derritió y el calor se expandió con una intensidad que hizo temblar el aire. Los espectros lanzaron chillidos inhumanos y comenzaron a disiparse como humo llevado por el viento. Pero la sombra mayor permaneció inalterable. «Interesante», murmuró la entidad. «Sigues aferrado a esa reliquia inútil». Amaru respiró con dificultad. Mantener la llama tan brillante había agotado parte de su energía, pero no podía detenerse. «No es una reliquia», dijo, enderezándose. «Es lo único que ha mantenido al mundo en equilibrio». La figura oscura se movió por primera vez. Se deslizó lentamente sobre la nieve, sin dejar huella, acercándose al anciano con una calma inquietante. «¿Y si el mundo ya no quiere equilibrio?», susurró. «¿Y si el fuego solo está retrasando lo inevitable?». Amaru sintió la tentación de responder, pero sabía que esta conversación era solo una distracción. El corazón del mundo estaba cerca, lo sentía, debía moverse. Con un último golpe de su bastón en la nieve, el fuego se intensificó lo suficiente para obligar a la sombra a retroceder unos pasos. Fue el momento que necesitaba. Giró sobre sus talones y corrió. El anciano corrió por la llanura helada, sintiendo la presencia de la oscuridad siguiéndolo de cerca. A cada paso, el aire se volvía más cálido, una señal de que se acercaba al volcán sagrado. La nieve comenzó a derretirse bajo sus pies. Las piedras negras de la montaña aparecieron entre el hielo y el terreno se volvió más inclinado. Amaru trepó con todas sus fuerzas, apoyándose en su bastón cuando su cuerpo cansado amenazaba con desfallecer. Finalmente, llegó a la base del corazón del mundo. El volcán se alzaba ante él, su cima iluminada por un resplandor dorado. No había humo ni cenizas, solo una luz pulsante que latía como un corazón gigante. Amaru sabía lo que debía hacer. El fuego sagrado debía ser renovado en la fuente misma de su existencia.
Pero entonces, la sombra llegó. Se alzó detrás de él, creciendo hasta cubrir el cielo. Su forma era amorfa, una presencia sin rostro ni identidad, pero su esencia era inconfundible. Era la oscuridad primordial. «Has llegado lejos, guardián», susurró, «pero no pasarás». El suelo tembló bajo los pies de Amaru. El volcán parecía responder a la amenaza, su luz intensificándose. El anciano sabía que no podía huir. Era aquí donde debía enfrentarse a su destino. Con el último aliento de su fuerza, sostuvo el brasero con ambas manos y lo alzó hacia la cima del volcán. «Fuego del origen, luz eterna, recibe mi llama y renace». La oscuridad gritó. El volcán respondió con un rugido profundo, y entonces todo se cubrió de luz. El renacer del fuego. La luz del volcán estalló con un resplandor cegador, iluminando la llanura helada con un calor que nunca antes había tocado aquellas tierras. Amaru sintió la energía recorrer su cuerpo mientras sostenía el brasero de obsidiana sobre la cima del corazón del mundo. La llama sagrada dentro del brasero comenzó a brillar con un tono dorado puro, respondiendo al llamado del fuego primigenio. Pero la oscuridad primordial no se retiró. «No puedes vencerme, guardián», susurró la sombra, su voz vibrando en el aire como un trueno lejano. «Yo soy el inicio y el final de todas las cosas. El fuego es solo un susurro en la eternidad». El volcán tembló, como si el mundo mismo rechazara esas palabras. «El fuego es más que luz». La voz de Amaru sonó clara y firme. «Es calor, es vida, es esperanza. Mientras haya alguien que lo proteja, nunca desaparecerá». La sombra se agitó, sus formas retorciéndose en un intento de envolver al anciano. Pero Amaru ya había tomado su decisión. Con un último esfuerzo, inclinó el brasero y dejó caer la llama sagrada en el cráter del volcán. Hubo un instante de silencio absoluto. Y luego, el fuego renació. Una columna de fuego dorado emergió desde el interior del volcán, elevándose hasta el cielo como un pilar de luz. La nieve a su alrededor comenzó a derretirse. El hielo cedió bajo el calor y la oscuridad primordial gritó de ira y desesperación. Las sombras intentaron resistir, pero el fuego era demasiado fuerte. Las formas espectrales que habían perseguido a Amaru se disolvieron como humo arrastrado por el viento. La gran sombra se retorció, encogiéndose sobre sí misma, perdiendo su forma, debilitada por la pureza del fuego. «No puedes desterrarme para siempre», rugió. «Siempre habrá oscuridad, siempre habrá olvido». Amaru asintió lentamente. «Sí, la oscuridad siempre existirá, pero nunca dominará». Y con esas palabras, el fuego sagrado alcanzó la sombra. La oscuridad primordial fue consumida en un instante. El silencio volvió a la montaña. El cielo, que antes estaba cubierto por nubes densas y grises, se despejó, dejando ver las primeras estrellas de la noche. La luz dorada del volcán descendió lentamente, apaciguándose hasta convertirse en una llama serena, estable. Amaru cayó de rodillas, agotado, pero con el corazón en paz. Había cumplido su misión. Cuando el anciano abrió los ojos, estaba de vuelta en la base de la montaña. Su cuerpo estaba cansado, pero la energía del fuego lo mantenía en pie. Era hora de regresar. El viaje de vuelta fue más corto. El hielo que antes cubría el camino se había derretido en muchos lugares, y la oscuridad ya no acechaba en cada sombra. Pero Amaru tenía una preocupación en su corazón. ¿Habría llegado demasiado tarde? Cuando finalmente divisó la aldea de Sumai en la distancia, vio que la cabaña del guardián aún estaba en pie,
y una llama ardía en su interior. Apresuró sus pasos. Dentro de la cabaña, encontró a Inti arrodillado frente al altar, sosteniendo una antorcha encendida con lo poco que quedaba del fuego antiguo. El muchacho levantó la mirada al verlo y sus ojos se llenaron de alivio. «Maestro Amaru, pensé que no volvería». El anciano se acercó con una sonrisa cansada y puso una mano sobre su hombro. «La llama nunca debe apagarse. Y gracias a ti, no lo hizo». Inti asintió, con los ojos brillando de emoción. Amaru tomó la antorcha y la acercó al brasero central del altar. En cuanto la llama tocó el fuego, una luz dorada se expandió por la cabaña y el fuego sagrado renació con una intensidad mayor a la que jamás había tenido. El calor se sintió en toda la aldea. Esa noche, por primera vez en generaciones, el fuego sagrado ardió con una luz tan fuerte que podía verse desde las montañas. Amaru sabía que su tiempo como guardián estaba llegando a su fin. Su cuerpo estaba envejecido, sus huesos cansados, pero su espíritu estaba tranquilo. Una noche, llamó a Inti y lo llevó al altar. El fuego necesita un nuevo guardián. Los ojos del joven se abrieron con sorpresa. ¿Yo? Tú ya lo protegiste una vez cuando más lo necesitaba. Amaru sonrió. Eso es más que suficiente para demostrar que estás listo. Inti respiró hondo. Sabía que no sería fácil, que las sombras regresarían un día, que habría quienes olvidarían la importancia de la llama. Pero ahora entendía su verdadero propósito. «Aceptaré el deber, maestro». Amaru asintió con orgullo. Desde ese día, Inti se convirtió en el nuevo guardián del fuego. Y aunque la oscuridad primordial seguiría existiendo, mientras un solo guardián permaneciera en pie, la luz nunca se extinguiría. Los años pasaron y la historia de Amaru se convirtió en leyenda. Pero cada noche, cuando los niños miraban hacia la cabaña del guardián y veían el fuego brillar en la distancia, recordaban que había un viejo que una vez caminó hasta el fin del mundo para traer de vuelta la luz. Y en el corazón de la montaña, donde ardía el fuego eterno, el eco de su oración aún susurraba en las llamas, que la luz nunca muera.